Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer es del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. Jesús vino a este mundo a hablarnos acerca del reino de Dios. Esa era su misión, ese fue su mensaje: venir a hablarnos acerca del reino de Dios. Menos mal que vino Jesús a hablarnos acerca de lo que nos espera después de la muerte, porque si no, estuviéramos todavía hoy formando parte de una o de otra filosofía que nos habla tal vez de la vida después de la muerte. Otros nos hablan que no hay vida después de la muerte, otros hablan de una reencarnación y así sucesivamente. Jesús vino a dejar claro, en primer lugar, que con Él ya nos garantizamos, y Él nos garantizó por su muerte en la cruz, la vida después de la muerte, por medio de la resurrección. Vino a hablarnos acerca del reino de Dios. Nuestro destino no termina aquí, o no es acá en este mundo. Nosotros tenemos una patria a donde acudir y debemos ir, tarde o temprano, cuando Él lo decida, y nos referimos al reino de Dios. No cuando yo lo decida o cuando lo decida cualquier otra persona, sino cuando Dios lo decida. Es cierto que no respetamos esto. Dios nos da libertad para que nos amemos los unos a los otros, para que nos valoremos, para que nos respetemos, pero no lo hacemos. Al principio, y Dios quiso y quiere y querrá siempre que Él toma posesión de nuestra vida en el momento que Él lo decida. Nuestras manos o nuestra vida están en las manos del Señor. Nosotros hacemos todo lo posible para cumplir su palabra, una palabra que nos invita al respeto que debemos tenernos los unos a los otros. Esto del respeto está muy claro allá en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 y siguientes. El respeto ¿por quién? El respeto por el prójimo, por el cercano. Eso comienza, ¿dónde? Comienza en el hogar. Comienza en el hogar. El respeto que se deben tener hombre y mujer, esposo y esposa. En el matrimonio debe reinar el respeto, la valoración, la comprensión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la fidelidad. Y eso es de parte y parte. Es cierto que San Pablo
por allá en esa carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 y siguiente, dice que la mujer debe respetar a su marido, pero también dice que el marido debe amar a su esposa. La persona que ama respeta, la persona que ama es fiel, la persona que ama tolera, perdona y olvida. Pero también la persona que se ama a sí misma y se respeta a sí misma no puede caer en detrimento, no puede dejarse tampoco pisotear, no es pisotear. Se refiere a esa relación basada en el respeto. Si el respeto y la fidelidad no existe, entonces tampoco debe existir una determinada unidad entre personas. Es difícil permanecer unidos si se pierde el respeto, la valoración, la comprensión, la tolerancia, la fidelidad, porque se pierde el amor. Y entonces es una unidad allí aparente, hipócrita, falsa. Entonces Jesús pues viene a hablarnos fundamentalmente de lo que es el reino de Dios, ese reino de Dios, y lo compara con una semilla de mostaza. ¿Cómo es la semilla de mostaza? Tal vez muchos no la conocen o no la conocemos, pero la semilla de mostaza se refiere allí a un granito pequeño, casi difícil de distinguir por allí entre un granito de mostaza y una basurita. Es muy difícil. Sin embargo, Jesús habla de la semilla de mostaza para decir que el reino de Dios se compone de humildad, de sencillez, de cosas que no son aparatosas ni extraordinarias, sino que se compone de cosas ordinarias, sencillas y cotidianas. Entre esas, el respeto al cual me refiero, la valoración, la fidelidad y, en todo caso, pues, el amor. Es muy fácil perdonar y es muy fácil amar y es muy fácil ser fiel cuando se ama. Cuando ya se pierde esto, entonces comienzan los conflictos, comienzan los problemas y comienzan las ofensas entre las personas y comienzan los insultos y comienzan las enemistades, y entonces aquella persona que estaba unida a otra por amor y por todo lo bonito que sentía, pasan a ser los peores enemigos después, y vienen las grandes calamidades. Entonces el reino de Dios se compone de cosas sencillas. Yo que respeto y valoro allí en mi casa, y como respeto y valoro en mi casa, respeto y valoro en los vecinos, en la residencia, y porque respeto y valoro en la residencia, también lo llevo hacia la sociedad, en el ambiente donde trabajo y en el cual me desenvuelvo. Parece mentira, pero así de sencillo. El respeto es un garante para entrar y formar parte del reino de Dios. Yo estoy llamado a respetar a Dios y a respetar al prójimo. Eso significa sentir algo por Dios y sentir algo por el prójimo, o mucho más bien, un sentimiento muy grande. Y también Jesús hoy, en este corto episodio del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21, pues nos habla que el reino de Dios también es comparado con una levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina. ¿Qué es más para aquellas mujeres que saben hacer torta o para aquellos que hacen pan? ¿Qué se necesita más? ¿La harina o la levadura? Ya lo saben ustedes, la harina. La levadura es una cantidad allí medida, es poca la levadura en comparación con la harina. Bueno, Jesús no está comparando el reino de Dios con la harina, que se necesita más. Jesús está comparando el reino de Dios con la medida corta y poca de levadura que se utiliza para que la masa de harina se fermente y crezca, para que crezca. Entonces, ¿qué es lo que nos hace crecer a cada uno de nosotros? Esa levadura, esa medida corta, esa medida poca que el Señor tiene a bien darnos en su palabra. Y es tan sencilla que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta en nuestras vidas la palabra de Dios. No le hacemos caso.
porque es poca, la vemos aparentemente insignificante, y sin embargo en la palabra de Dios está la levadura, lo que nos hace crecer espiritualmente, lo que nos hace acercarnos a Dios constantemente. Una persona que no lee la Biblia es una persona que vive solamente con la harina, en abundancia la harina, pero en el fondo no crece, no se eleva. ¿Por qué? Porque la levadura está en su palabra. Dichoso entonces el que ama al Señor, el que toma en cuenta sus preceptos y el que cumple su voluntad. Nunca le faltará la bendición de Dios sobre él y sobre sus familias. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.